La crisis energética que atraviesan europeos y angloamericanos está muy lejos de su final. Nos recuerda un laberinto sin salida que los sesudos analistas del G7 no alcanzan a descubrir. ¿O será que acaso habrán adoptado la actitud del avestruz frente a un peligro inminente que en vez de enfrentarlo o evadirse, prefieren ignorarlo? Se ha dicho hasta la saciedad por presidentes, emires, príncipes, reyes y especialistas de todas las esferas de intereses de este mundo que los países petroleros ajenos al conflicto europeo, como los árabes y Venezuela, no están en capacidad de reemplazar en el corto y mediano plazo los 5 millones de barriles diarios y el 40% del gas que consume Europa. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Aunque la OPEP Plus ha mostrado disposición para aliviar la crisis de suministros a Europa, todavía el mundo está lejos del final de la crisis energética, pues las demandas de petróleo y gas europeas, que eran totalmente cubiertas por Rusia, no pueden ser reemplazadas por nadie. No es humanamente posible. Quienes controlan el poder en la trastienda de la Casa Blanca siguen empujando a Europa hacia el abismo y al hacerlo también se acercan peligrosamente al borde del precipicio. El G7 controlado por Washington persiste en su absurda y peligrosa política de atizar el conflicto europeo hasta el logro de su objetivo, acorralar y someter a Rusia para saquearla. Menuda pretensión. Estas aspiraciones, que con el correr de los días de conflicto en Europa parecen ya irrealizables, a pesar de las 5.000 medidas coercitivas unilaterales aplicadas al gigante euroasiático, cuyos efectos se han revertido en contra de sus autores. Recientemente, Century Aluminum, el mayor productor de aluminio primario del país del norte y mayor proveedor de metales de uso militar de toda Norteamérica, anunció que cerraría su fundición de Kentucky. Voceros de la empresa dijeron que la parada durará entre 9 y 12 meses, hasta que los precios de la energía vuelvan a la normalidad. En cuanto a Europa, Engie, EDF y Total Energies, las principales empresas energéticas francesas, hicieron un llamamiento a los ciudadanos para que empiecen a ahorrar, con carácter de urgencia, electricidad, gas y productos petrolíferos debido a la difícil situación del suministro. Por su parte, BASF, el mayor complejo químico de Alemania y del mundo, con unas 200 plantas, se enfrenta a la escasez de materias primas y el aumento de los costos debido a la caída del suministro de gas ruso. La dirección de BASF está considerando su cierre. En caso de detenerse las entregas de gas de Rusia, los angloamericanos sufrirán más inflación y escasez, pero los europeos enfrentarán el colapso. Un coro de voces calificadas ya les ha alertado que están parados en el borde del cráter de un volcán a punto de hacer erupción. Frente a la incertidumbre de saber cómo enfrentarán europeos y angloamericanos la escasez de combustible, faltando tan poco tiempo para el invierno, no se augura nada bueno para los pueblos europeos y angloamericanos. Este pesimismo se justifica por lo que acaba de acordar el G7. Con el más depurado estilo hegemónico e imperialista, pretenden imponer límites al precio del petróleo ruso, sin dejar claro cómo lo harán. Como si este recurso fuera suyo y como si ellos pudieran decidir por otros la adopción del decreto imperial, que parece fruto de la impotencia más que de la razón. Por otra parte, en el G7 han decidido seguir chocando contra el muro infranqueable que ha resultado ser el país de los Urales, un hueso duro de roer por la jauría del país del norte y la Unión Europea. Expertos en materias primas del banco suizo UBS sugirieron que la falta de unanimidad sobre la situación haría cuestionable la aplicación del mecanismo. En su opinión, es poco probable que China e India acepten un límite de precios para el petróleo ruso. Sobre la posibilidad de hacer efectiva esta medida, el director ejecutivo de la petrolera británica Shell, Ben Van Beurden, se mostró escéptico, pues según su opinión, todos los defectos de la propuesta son evidentes. Según Beurden, una iniciativa de este tipo solo funcionaría si se adhieren a ella un gran número de países,
además del país del norte y los países europeos. De lo contrario, el petróleo ruso se entregará a países a los que no les importa comprar el petróleo ruso de los Urales. Por su parte, voceros de varios países latinoamericanos ya pusieron de manifiesto que no se plegarán a esta política y que actuarán de modo pragmático de acuerdo a los vaivenes del cambiante mercado petrolero. El embargo impuesto por Washington y Bruselas a la compra de petróleo ruso ha provocado una fuerte subida de los precios, que ha permitido a Rusia desviar grandes volúmenes de crudo a otros mercados, principalmente a la India y China. De este modo, incluso vendiendo menores volúmenes de petróleo con descuento, Rusia ha aumentado sus ingresos, mientras que la Unión Europea y el país de las barras y las estrellas sufren pérdidas netas, incluyendo un efecto secundario en forma de inflación. Visto los hechos, la inflación seguirá presionando al bolsillo de los pueblos angloamericanos y europeos. Es muy probable que Europa se enfrente al estancamiento con inflación y Washington vea nuevamente el horrible rostro de la recesión. El grupo francés Lazard, gestor de activos y operador de banca privada, considera que la crisis energética en la Unión Europea continuará afectando los precios, especialmente los de las materias primas. Lazard ha explicado que Europa tuvo suerte con el buen clima en los meses de enero y febrero, pero recalca que la situación aún es muy engañosa. Quizás se referían sus voceros a la proximidad del invierno y a la incertidumbre que se aprecia en las previsiones que han tomado los europeos y sus amos angloamericanos para enfrentarlo. En cuanto a los planes de Europa para reducir un 70% la dependencia del gas ruso, Lazard ha dicho, repitiendo lo que todos dicen, que lo considera casi imposible en el corto plazo, ya que se tardarían entre 3 y 5 años en construir la infraestructura necesaria. Por su parte, Ben van Beurden, director ejecutivo de la empresa británica de hidrocarburos Shell, reconoce que es imposible cubrir la oferta de gas ruso con otras alternativas. Cubrir la capacidad de distribución del gas ruso con gas natural licuado será imposible. En un contexto en el que el país del norte y Europa buscan sustituir el suministro de gas y petróleo de Rusia para castigar las finanzas del país euroasiático, a manera de represalia por su participación en el conflicto europeo, Occidente ha explorado sin éxito nuevas fuentes energéticas. Van Beurden agregó que los suministros de gas ruso a Europa han mermado por mantenimiento al gasoducto Nord Stream 1, lo que ha llevado a los países del continente a importar gas natural licuado, cuya disponibilidad genera incertidumbre por los aumentos en la demanda que se espera en el invierno de este año. Además, consideró que los problemas crecerán si no se aumentan las reservas y se raciona el consumo de combustibles. Sobre la ampliación de la capacidad productiva mundial de petróleo y gas para sustituir los suministros rusos, dijo que existe un margen muy pequeño de crecimiento posible. También recordó que los sistemas de refinación del mundo no han crecido, lo que genera un aumento en los precios de la gasolina y el diésel. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.